nos da, bueno, nos enseña también a dar con mucha alegría. Vamos a ubicar nuestros pies, hermanos, en esta hora. Y quisiera que meditáramos por unos minutos en la palabra del Señor. Creo que Dios en su misericordia ha venido haciendo un trabajo en nuestra vida. Y queremos darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Pero necesitamos, anoche me fui de aquí contento, pero también con una necesidad en mi corazón. Alguien escuchaba decir: hermanos, hagamos una oración por el culto de mañana, para que el Señor haga algo, y es que derrame de su Espíritu Santo. Oiga, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo. Quiero invitarle para que leamos la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 1, el verso número 1. Amén. Génesis capítulo 1, verso 1 y el verso número 2. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora yo quiero invitarle para que demos un salto al Nuevo Testamento. Libro de Hechos capítulo 1, el verso número 8. Creo que usted conoce el versículo. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por la bendición que tú nos das. Gracias porque nos permites en esta mañana disfrutar de tu presencia. Nos permites alabarte, Señor Jesucristo. Nos permites hacer oraciones, Señor. Pero en esta hora llega el momento donde tú vas a hablar a cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra conciencia. En esta hora, Señor, te pido, Dios, que tú nos bendigas, que lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, tu palabra, pueda hablar con denuedo tu palabra en esta hora, y que tu palabra corra y sea glorificada. En tu nombre santo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, tengan la amabilidad. Quiero en esta mañana que meditemos bajo un tema. Y que cuando nos vayamos para nuestra casa, nos vayamos con una necesidad. El Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sabe, hermano, que para hablar del Espíritu Santo hoy en día no es muy común que se hable del Espíritu Santo? Hoy en día no es muy común, no es muy notable en las grandes religiones que se hable acerca del Espíritu Santo. Lo ven que no es algo trascendental en la vida. Lo ven que no es nada trascendental en la vida del cristiano. Sin embargo, para los que realmente conocemos a Dios, el Espíritu Santo es lo que necesita nuestra vida para nosotros poder seguir marchando, para nosotros poder seguir adelante. Y saben que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Quiero ponerles en contexto, mis hermanos, a los amigos que nos visitan, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Saben que se nos enseña que por allá el Espíritu Santo, y cuando hablamos del Espíritu Santo, y si le pregunto a usted cómo tipifica el Espíritu Santo o qué sabe del Espíritu Santo, dice: no, el Espíritu Santo es una paloma.
¿cierto? Es una paloma y todo el mundo lo representa como una paloma. Porque por allá en las películas no enseñaron que la paloma era el Espíritu Santo. Sin duda alguna no es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Eso es el Espíritu Santo. Es esa forma activa de Dios en la cual se mueve en medio nuestro. El Señor en cierta ocasión le dijo, bueno, yo me voy a ir, pero no se preocupen, yo vendré a vosotros. Yo no los voy a dejar huérfanos. Entonces nos dejó el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, qué bueno saber que el Espíritu Santo ha estado presente siempre. Desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación, desde antes de Adán, ya el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que se movía sobre la faz de las aguas. Y esto me llama a mí la atención, porque mi querido hermano y mi querido amigo, estamos en unos tiempos peligrosos, donde no hay necesidad de Espíritu Santo. Estamos en unos tiempos peligrosos donde nos dicen, no, si no es necesario hablar en lenguas. En unos tiempos peligrosos donde nos dicen, no, eso, ¿para qué usted sigue? ¿Para qué usted ora? ¿Para que usted busca a Dios? Y al final y al cabo, eso no tiene ningún sentido. Pero me llama la atención porque estamos en un tiempo llamado la dispensación de la gracia. ¿Sabe, hermano, que la Biblia está dividida y nosotros somos dispensacionalistas? O sea, creemos que la Biblia tiene unos lapsos de tiempo. Unos lapsos de tiempo donde empezó con la creación, donde hubo un gobierno humano, donde hubo una ley, donde hubo una promesa, pero también después de esa promesa hubo una ley y esa ley no se pudo cumplir y el Señor nos regaló la bendición de tener entonces la dispensación o estar en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia habla de un regalo que Dios nos ha dado, de una oportunidad que Dios le ha dado al hombre para poder llegarse y acercarse a Él. Entonces, en esta dispensación de la gracia es una dispensación llena de privilegios. Oiga, hermanos, si nosotros trajéramos, qué bueno cuando uno habla de Moisés, cuando hablan de... Esta mañana estaba escuchando la radio. Oiga, qué bonito programa de hoy, todo bueno el programa, todo bueno el programa. Así que, escuchando la radio le preguntaban al pastor, bueno, ¿y usted con quién le gustaría sentarse a comer? Y dijo, bueno, a Moisés. Y yo le pregunto en esta mañana si a usted le dieron la oportunidad. ¿Cómo es que la pregunta, hermano Camilo? Hipotéticamente, son hasta técnicos los de la radio, hipotéticamente, ¿cierto? Si usted pudiera comer con alguien, ¿a qué personaje invitaría? Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, qué bueno tener a Moisés. Hay otros que dicen, no, a David. No, a Sansón. Algunos dicen, por ahí a David me gustaría invitar. Qué importante de toda esta gente que uno predica, habla de ellos, conoce más o menos cómo fue su vida y dice, uy, qué buenos hombres. Pero si los llamáramos hoy a este lugar, ellos no sintieron lo que usted y yo sentimos. Ellos no vivieron lo que usted y yo vivimos. Ellos no tuvieron entonces los privilegios que usted y yo tenemos hoy. Por eso estamos nosotros en una dispensación llamada la dispensación de la gracia, la dispensación del regalo. Y sabe, mi querido hermano, qué bueno saber que dentro de todos esos privilegios, esos regalos, mire, yo creo que David no supo quién iba a ser el Mesías. Isaías
viendo la visión, dice la Biblia, bueno, y yo vi a alguien sentado en su trono, y su trono bajaba la vestidura, ¿no? Vio todo, pero no vio a Jesús. Imagínese, hermano, si nosotros hablamos con Isaías, que tuvo el privilegio de ver cosas, pero por allá hay un versículo, creo que está por allá en Hebreos, donde enseña y dice, bueno, es que las cosas pasadas estaban así como ocultas, ¿no? Estaban como en blanco y negro, como que no se veían bien. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de verlas. Ahora usted y yo sabemos no solamente que iban a ser un Mesías, no es que ya sabemos que nació el Mesías. Ya antes nos decía por allá Isaías, no, es que menospreciado iba a ser golpeado. Bueno, ya sabemos quién fue. Por allá nos decía, no, es que va a morir, pero también sabemos nosotros que resucitó. Pero que no solamente resucitó, sino que hoy está con nosotros de una manera especial. ¿Cómo está? En su esencia, en espíritu. Por eso qué privilegio nosotros tenemos hoy, el poder reconocer que tenemos una bendición que no la tuvieron por allá atrás, que no la tuvo los grandes hombres de la fe. No lo tuvieron esos que pudieron ver cómo colocaban un palo, llamémoslo de esa manera, y pudieron abrir el mar rojo. Ellos no sintieron lo que nosotros sentimos hoy. Oiga, qué bueno, por allá los que vieron la columna de nube, la columna de fuego y esa nube que los guardaba, los salvaguardaba. Qué bueno lo que ellos vieron, pero ellos no sintieron lo que usted y yo hoy sentimos. Ellos tenían el fuego allá a lo lejos, pero ahora nosotros lo sentimos dentro de nosotros. Es otra cosa muy diferente. Por eso este tiempo que nosotros vivimos es un privilegio. Tanto es, mi querido hermano, que el Espíritu Santo no se presenta simplemente como esa fuerza, como ese espíritu que de vez en cuando llegaba, sino que ahora se presenta como aquel amigo, se presenta como aquel consejero. Por eso es indispensable que el Espíritu Santo esté en nuestra iglesia. Es indispensable que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Es indispensable que el Espíritu Santo se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Porque estamos en un tiempo especial. Hace algún tiempo hablaba con alguien que se dicen ser testigos. Y le preguntaba, ¿y el Espíritu Santo? Dice, no, el Espíritu Santo eso era para los apóstoles. Ahora no, ahora ya no hay necesidad de eso. Qué triste. Si es que la palabra del Señor nos enseña, y Lucas nos escribía cuando escribía la carta, y decía, bueno, te escribo estas cosas porque recibiréis poder. Íbamos a recibir poder. Es necesario que usted y yo reconozcamos, o no solamente que reconozcamos, sino que sepamos qué es el tiempo y cómo es el tiempo en el que vivimos. Pero también es necesario que usted y yo reconozcamos los atributos, lo que es Dios, la importancia. Y dentro de esos atributos hay atributos que son únicos de Él, pero hay otros que le gusta compartir con nosotros. Comparte con nosotros el amor, comparte con nosotros la fe. Pero sabe que ese Espíritu Santo quiere que esté y more en nuestra vida. Y cuando usted y yo reconocemos esos atributos, entonces empezamos a tener una relación personal con Dios. Empezamos a tener una relación tan cercana a Él
que empezamos a desarrollar y empezamos a brotar y producen frutos. Qué bueno cuando usted y yo nos damos cuenta de que ya no somos como éramos antes. ¿Quién hace ese cambio? Oiga, pastor, es que mire que yo hacía esto y esto y esto. Oiga, ya no lo hago, ya no me hace falta. ¿Por qué será eso? Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia, pero usted a mí no me vaya a cambiar. Yo a usted no le cambio. Yo voy a oír. Eso me parece excelente. Pero ¿sabe que el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia empieza a producir algo? Empieza a producir convicciones. Oiga, a usted nadie le dijo que tenía que ponerse una falda. Porque si a mí me lo dicen que yo tengo que poner una corbata, yo no veo. A nosotros el Espíritu Santo nos convenció. Y qué importante que usted y yo nos demos cuenta en esta mañana que es menester en nosotros que el Espíritu Santo no pare en nuestra iglesia, que el Espíritu Santo no pare de hacer la obra en nuestra vida. Antes, por el contrario, necesitamos, mi querido hermano, que cuando nosotros tenemos una relación con Él, entonces nuestra vida como cristianos se empieza a ver diferente. Empezamos a dar dones, empezamos a dar frutos, en los cuales, mi querido hermano, vivimos una vida santa para Él. Qué importante el Espíritu Santo. Oiga, es tan importante, mi querido hermano, que el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestra vida. Y lo que hace es que nos inspira. Yo me pongo a escuchar, me pongo a ver cuando los hermanos predican, cuando los músicos tocan, cuando las personas dan un consejo. ¿Quién hace eso? Alguien me decía, oiga, pastor, ¿y usted dónde estudió? ¿En qué universidad? No, nada. Una vez fuimos a una universidad, pero para trabajar en ella, pero para estudiar no. ¿Cuántos músicos no han salido que nunca han ido a una clase? Y el Señor les va dando dones y talentos. ¿Sabe qué ha pasado? El Espíritu Santo inspira. ¿Cuántos de los predicadores que están aquí no se paran a predicar y traen un bosquejo bíblico? Oiga, y se tiran horas escribiendo y van por un lado y van para otro, y cuando se paran a predicar la palabra, oiga, el Señor le dice, no, Señor, eso yo no quiero. Yo quiero que me predique otra cosa. Y usted, mientras va predicando, va saliendo palabras y uno dice, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? Si es que yo tenía preparado otra cosa. ¿Sabe qué pasa? El Espíritu Santo inspira. Cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor, usted ve a esos músicos tocando, oiga, qué bueno, sí han estudiado, sí. Pero el que sabe alabar, dice, no, es que a mí me inspira alguien. A mí me inspira a tocar a otra persona. A mí el Espíritu Santo me inspira a alabarlo. El Espíritu Santo me toca mi garganta. ¿Sabe que ayer por la mañana estaba escuchando, hablé anoche con mi esposa, y por la mañana estaba mala de la garganta? Tenía que ir a predicar en 2 ocasiones. Tenía que predicar por la mañana y por la tarde. Y por la noche cuando hablé, oiga, como que si no hubiera tenido nada. Es que este Dios es muy bueno. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo toma el que predica, oiga, hermano, hasta le quita la enfermedad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Lo necesitamos porque, hermano, nos inspira. Pero no solamente nos inspira, sino que nos regenera.
Y qué bueno que usted y yo nos demos cuenta de eso, que la palabra del Señor nos regenera, nos cambia, nos transforma. Qué bueno que usted y yo nos demos cuenta. Pablo le escribía a Tito, y mire lo que le escribía a Tito, en Tito capítulo 3, el verso 5, dice la Biblia: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Oiga, hermano, el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma cada día, nos moldea cada día, nos da una nueva esperanza cada día. Pero necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Pablo le escribía a la iglesia en Corinto en la segunda carta, en el capítulo 4, el verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 6. Y dice la Biblia: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para la iluminación. Oiga, hermano, tantas cosas que necesitamos, tantas preguntas que tenemos, tantas inquietudes que hay en nuestra vida. Pero ¿sabe quién es el único que puede responderla? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo conocemos a Jesucristo, entonces, hermano, la iluminación llega a nuestra vida. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Para qué más necesitamos el Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 6, el verso número 9. Y qué importante que usted sepa en esta mañana que esto lo necesitamos en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos? Le necesitamos la unción. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabe, hermano? Hizo algo Cristo, hizo algo Dios. Es que quiere morar en nuestra vida. Unción. Quiere ungir nuestra vida para algo específico. Quiere que usted y yo, mi querido hermano, no simplemente seamos oidores, sino que en nuestra vida también haya una unción, haya una palabra, haya un trabajo especial donde Él opere también en cada uno de nosotros. Qué importante es cuando nosotros no solamente nos preocupamos como líderes por tener un bonito culto, por tener una bonita decoración. Eso no es lo importante. Eso no trasciende en nada. ¿Sabe qué trasciende? La unción. Eso es lo que trasciende. Por eso es necesario que la unción esté en nuestra vida y necesitamos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. ¿Para qué más lo necesitamos? ¿Sabe, mi querido hermano? Que lo necesitamos como ese sello en nuestra vida. No sé, en cierta ocasión estábamos estudiando y estaba estudiando acerca de cómo Nehemías le pidió al rey que le hiciera unas cartas para poder llegar a restaurar la ciudad. Y me llama la atención porque él le puso el sello. ¿Qué implicaba tener un sello? Implicaba, mi querido hermano,
tener una identificación. Y yo no sé usted con qué se identifica. Hoy en día, para los hermanos que no tienen documentos, cualquier cosa es el pasaporte, ¿no? Le piden los documentos, el pasaporte. Otros no, pues la carta roja, la carta amarilla, la carta verde, porque ya van tantos colores, no sé ni qué color va. Otros decimos, no, tenemos la residencia. Otros no, tenemos la nacionalidad. Eso nos da una identidad. ¿Sabe, hermano, que el Espíritu Santo nos da una identidad? Nos sella. Somos diferentes. Nos distingue, nos marca. Somos de su propiedad. Hermano, por eso es necesario el Espíritu Santo. No somos iguales a los del mundo. No somos iguales a la gente. Tal vez tenemos ojos, nariz, boca, sí, pero es que nuestras actitudes son diferentes a las del mundo. Mis actitudes, mis pensamientos son diferentes, porque es que como Él mora en mi vida, Él me selló. Por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. ¿Para qué más lo necesitamos? ¿Sabe, hermano? Que necesitamos tener una llenura de su Espíritu. O sea, que nuestra vida sea una vida donde Él sea el principal en nuestra vida. Y saben que Efesios, el capítulo 5, el verso 18, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Oiga, el escritor me decía, ¿sabe qué? Cuando se está ebrio no se tiene conciencia. Porque eso es la persona ebria. Cuando una persona se embriaga, pierde la conciencia, pierde la noción. Hermano, ni siquiera conducir puede. Hay unos que dicen, no, sí, yo puedo conducir. Mentira. Ahora los que acaban por allá estampillando el contrato. El escritor decía, ¿sabe qué? No se llenen, no se embriaguen con vino. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tener una llenura de su Espíritu. Necesitamos que en nuestros cultos, hermano, haya un mover del Espíritu. Que en nuestros cultos, que en nuestra alabanza, que en nuestra exaltación a Dios siempre haya un mover de su Espíritu. Que en nuestra oración siempre haya un mover del Espíritu. Que nuestra vida esté llena de la bendición y del Espíritu Santo. Por eso es necesario el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Es necesario. Porque, hermano, si queremos mantenernos firmes, necesitamos santificarnos cada día. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 14 y verso 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y a nosotros, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué nosotros no pecamos? Yo no peco porque tengo a mi misionero al lado. Yo no peco porque tengo al pastor al lado. Yo no peco porque tengo a mi mujer o a mis hijos a mi lado. Yo no peco y yo antes por el contrario me santifico porque el Espíritu Santo está en mi vida. Y cuando el Espíritu Santo está en mi vida, entonces, mi querido hermano, yo me doy cuenta de que vale la pena tener el Espíritu.
Por eso, hermano, no tenga temor de lo que pasa. Ay, pastor, es que yo no puedo salir al centro comercial porque mire todo lo que uno ve. Eso me decía un muchacho en cierta ocasión. No, pastor, ¿y ahora yo qué hago? Si es que yo salgo y en verano, mire las muchachas cómo salen y yo cómo hago para ir por allá. Yo quiero ir a la playa y mire, ¿y qué hace uno? Hermano, cuando uno tiene el Espíritu de Dios, hermano, ya eso son cosas que no tienen sentido. Ya uno tiene escrito en el corazón qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no necesito tener a alguien que me lo diga. Ya está escrito en mi corazón. Por eso necesitamos el Espíritu Santo para santificarnos. Hermanos, si a usted lo lleva mucho el mundo para allá, hermano, el problema no es Dios, el problema no es el mundo. El problema es que el Espíritu Santo no está en su vida. Ay, pastor, es que mire, me gusta, me encanta. No, el problema no es que le encante, el problema es que usted tiene que quitar eso de su corazón y decirle: Señor, necesito el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no voy a llegar a ninguna parte. Amén, amén. Por eso, mi hermano, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Gloria a Dios. En la antigüedad nos damos cuenta, hermano, que el Espíritu Santo actuaba de una manera individual. Venía de vez en cuando, tomaba posesión de uno, de otro, y hablaba de una o de otra manera. Tomó a Abel, tomó a Enoc, a Moisés, a Samuel, tomó a otros profetas, a otros que los tomó divinamente para que fueran usados de una manera especial. Pero, hermano, no fue como a usted y a mí en esta mañana, que es que el Espíritu Santo no está momentáneamente. El Espíritu Santo no está por raticos. El Espíritu Santo no está solamente porque yo vengo al culto y aquí se queda Él. No, yo vengo y está, pero me voy y Él también se va conmigo. Voy al trabajo y también está conmigo. En el empleo, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el coche, en la tienda, en toda parte. Entonces me doy cuenta, David y todos ellos lo tuvieron por un momento, pero nosotros lo tenemos en todo instante, lo tenemos y mora en nuestra vida. En la antigüedad, hombres, el Espíritu Santo llegó a la vida de cada uno de ellos. Oiga, y fueron hombres especiales, hombres que de una o de otra manera tuvieron victorias, pero allí se quedaron. Pero ahora nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos un motor para seguir adelante. Por eso le fue a ellos como le fue. Pero ahora nosotros necesitamos un motor en nuestra vida. Amén. Oiga, hermanos, si hablamos de eso, usted y yo nos damos cuenta de que cada uno necesita, para la locomoción se necesita tener un motor. Y todo movimiento implica tener un motor. Así sea en una barca de esas de mano. ¿Cuál es el motor? El brazo. El brazo. Se necesita un motor. O sea que nada se mueve por sí solo. Sí, amén, amén. O yo no sé si hay algo que mueva por sí solo. Para que algo se mueva necesita tener una fuerza. Nuestro espíritu y nuestra vida como cristianos necesita un motor. Necesitamos algo que nos mueva, porque si no nos estancamos. Necesitamos algo que nos mueva, porque si no, no tenemos ninguna actividad. ¿Sabe, mi querido hermano? Estaba mirando
unos motores que necesitaban para mover algunos partes de locomoción. Y hay un crucero, se llama el Queen Elizabeth. Este Queen Elizabeth tiene la capacidad para 2029 turistas. Tiene 14 pisos. Tiene 12 terrazas. La tripulación es de 900 personas. Y una habitación cuesta 43.000 euros. Por si usted quiere regalarme alguna cosita, me gustaría irme en el Queen Elizabeth. Pero ese aparato para mover todo eso necesita algo. ¿Qué necesita? Un motor. Sin motor no se mueve. El avión más grande, el A380, tiene la capacidad para montar a 516 personas. Cuando yo le tengo pánico a los aviones. Y cuando uno ya está por allá arriba, uno dice, en tus manos encomiéndame. Amén. Imagínense, 516 pasajeros, 73 metros de largo, 25 metros de alto y 79.8 metros la distancia entre las puntas de las alas. Y uno dice, ¿cómo hace ese bicho para volar? Si yo pego un salto, el sistema de la gravedad rapidito me hace caer. No sé por qué. Así le hablamos con los muchachos. Por allá uno que sentó a un árbol vio que le cayó una manzana en la cabeza y dijo, oiga, todo lo que sube tiene que bajar. ¿Cómo hacen para mantenerse? ¿Cómo hacen para poder tener y mantener un aparato volando? Imagine, los que venimos de Colombia, imagine 9 horas y media, porque de allá para acá son 9 horas y media, de aquí para allá no hay pavimentado, de aquí para allá va la cosa mala y son 10 horas y media. ¿Cómo hace para mantener ese aparato? Un motor. Oiga, los coches, ¿a cuánto les gustan los coches? Amén. Uy, no, mire, me gusta tal. Y me vi el Mustang y me vi el no sé qué. Hay coches que valen hasta 4 millones de dólares. 4 millones. ¿Y qué sería hacer de eso sin un motor? Por eso, hermano, necesitamos, así como el avión, como el barco, como el buque, como el coche necesita un motor, nosotros como cristianos necesitamos un motor que nos impulse, que nos mueva, que nos dé un movimiento, de que no seamos como éramos antes, sino que seamos diferentes. Por eso, mi querido hermano, Jesús le dijo a sus discípulos, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El motor de nuestra vida no es el ánimo que me dé el pastor, no es el ánimo que me dé el líder, no es el ánimo que me dé mi mamá, mi papá. Mijo, vaya para el culto hoy, o se lo levanta temprano, mijo, hay que ir a la iglesia hoy. No, ese no es lo que a mí me impulsa, eso no es lo que a mí me mueve. Aquí hay algo más poderoso, y es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida. No fue que yo quise, no, es que hubo algo que me propulsó, que me dio a poder venir a este lugar. Por eso, mi querido hermano, necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia.
Necesitamos que ese Espíritu Santo se mueva en culto tras culto, que tengamos vivencias con Dios. Hermano, si usted no tiene vivencias cada día, pídale al Señor: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Hay cosas que parecen tan insignificantes en nuestra vida, pero si usted se da cuenta, el Espíritu Santo. Oiga, yo me iba a ir para tal parte y resulta que no me dio. ¿Qué pasaría? No, pues resulta que el Señor, ¿de qué cosas lo ha guardado? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Oiga, es que yo iba a tomar esa decisión y resulta que no salió. ¿Qué pasó con la decisión? El Espíritu Santo. Hermano, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Oiga, hermano, hay peticiones por lo que necesitamos. Hay necesidades apremiantes. Hoy en día el empleo, los documentos de los hermanos, la necesidad, la salud, eso es bueno, es importante. Pero hay algo más importante todavía, hermano, que en su oración, que en nuestra oración, que estemos incesantemente pidiéndole al Señor: Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos que tú te muevas. Cuando tú vengas al culto, tú no vengas simplemente con ganas de venir al culto, no. Señor, muévete en la iglesia, derrama de tu Espíritu, da dones, da señales, prodigios, danos la oportunidad de tener experiencias contigo. Amén, amén. Hermano, necesitamos salir de ese confort en el cual siempre hemos estado. Necesitamos salir del confort y de pedirle al Señor: Señor, necesito tener experiencias contigo. Necesito tener experiencias. Esas experiencias son las que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder seguir adelante. Sí, amén, amén. Por eso en esta mañana necesitamos al Espíritu Santo en nuestra iglesia. Hermano, usted que lleva años, tiempo luchando para que el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre su vida, para que haya una llenura de su Espíritu, para que usted pueda hablar en nuevas lenguas. Hermano, hoy es el día aceptable. Si Él está, ¿por qué Él está en este lugar? Pero entonces necesitamos pedirle al Señor: Señor, yo quiero tener esa experiencia. ¿Sabe que muchas veces no sentimos el Espíritu Santo porque somos nosotros los que ponemos como una barrera? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero cuando usted se da cuenta y cuando el Espíritu Santo toca en su corazón, oiga, hermano, ya no hay cosa que valga. Ya no me interesa lo que piense mi hermanito, la hermana, fulanito, ya no me interesa. Ahora lo que me interesa es sentirlo en mi corazón. Por eso, hermano, necesitamos su Espíritu. Tus cosas son importantes, prioritarias, sí, pero el Espíritu Santo es más indispensable que el trabajo. El Espíritu Santo es más indispensable que tu documentación. El Espíritu Santo es más necesario que tu enfermedad, que la solución de tu problema. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a seguir adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo no tienes una experiencia con Dios? ¿Hace cuánto tiempo tú no hablas en lenguas? Oiga, ¿será que eso es verdad? ¿Será que sí es verdad lo del Espíritu Santo? Yo creo que puede pasar algo con cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es más real que usted y yo en este mundo. Pastor, pero si yo no lo veo, no, Él está. Abre tus ojos por la fe y hoy lo puedes sentir en tu vida. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle para que usted pueda decirle: Señor, yo quiero tener una experiencia. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Y quiero invitarle a alguien que no haya tenido la oportunidad o que no haya sentido el hablar en nuevas lenguas.
Mire, hermano, no necesitamos ir a una convención. No necesitamos ir a un campamento, a tener un megaprograma para recibir el Espíritu Santo. Aquí está Él. ¿Será que usted puede decirle, Señor, aquí estoy, yo necesito bautízame? Lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero invitarle para que usted suba sus pies tenga la amabilidad. Yo quiero invitar a alguien que quiera tener una experiencia con Dios hoy. Aquí hay un altar. Venga, hermano, pasa a este lugar. Vamos a hacer una oración por usted. Vamos a hacer una oración por su vida. Señor, derrame de tu Espíritu. Tal vez, hermano, usted que ha recibido el Espíritu Santo, vamos a hacer una oración por nuestros hermanos que no han sido llenos del Espíritu Santo. Hoy puede ser. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde le podemos decir, Señor, aquí está mi vida. Derrama de tu Espíritu Santo. Aquí estamos. Aquí está nuestra vida delante tuyo. Tu palabra